Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, no solamente esta comunidad, Padre, sino todo aquel, Señor, que ha entregado su vida delante de ti, oh Dios. Puede estar velando, puede estar preparado, Señor, y puede estar, Señor, guardando tu palabra, y sea tu bendición sobre nuestros corazones y sobre todos, Padre, a través de tu santa palabra. Ayúdanos a ser aconsejados a través de ella, Padre del cielo, para que sea todo guiado en tu temor y bajo tu gracia. Sabemos que tu palabra, Señor, es bendecida y respaldada por ti, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, respalda esa palabra, Señor, a la cual tú has dejado, y que, Señor, tu bendición fluye con poder y que nos enseña para abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento de saber que tú eres Dios y de que tú, Señor, haces grandes maravillas en las cuales queremos aprender también a descansar y a creer en ti en todo tiempo. Padre, yo te pido por la congregación, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, guárdales en tu palabra, Dios del cielo, y que nunca nos alejemos ni nos desviemos de ti. Ayúdanos a ser fieles a tu presencia, Señor, a los pastores, Dios del cielo, que son guiados, Señor, y bendecidos en tu Santo Espíritu, para que todos, Señor, podamos aprender a santificarnos y a servirte, sabiendo que no es el hombre, Señor, sino que eres tú, Señor, en la autoridad puesta, oh Dios, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría y hambre y sed de buscar tu palabra en nuestros hogares y en todo tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Sí, amén. Qué importante es ir aprendiendo lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios nos ha mostrado, y que a través del consejo de la palabra de Dios nosotros podemos velar, podemos caminar y podemos conocer el propósito de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles para la iglesia cristiana, también para el mundo, hermanos, porque el mundo pues no conoce la luz, y es necesario que sepan que la luz de Dios, que la luz a través de Jesucristo es la única respuesta para sus necesidades, para sus vidas. Vamos a ver la Escritura, hermanos, cómo es que nos enseña y dice que vendrán tiempos difíciles, tiempos duros en la sociedad, tiempos en que el amor de muchos se enfriará, y que en vez de amar al Señor, hermanos, amarán las cosas de este mundo, y que en vez de descansar en la palabra de Dios, buscarán la respuesta, hermanos, a través de lo que el hombre ofrece y no de Dios. La maldad se va a multiplicar en grande extremo, que por eso necesitamos siempre estar velando y siempre pidiéndole a Dios su dirección. Y en la Escritura nos dice todas estas enseñanzas para estar al pendiente de nuestras vidas. Enseñanzas que se van a dar en la escuela, enseñanzas que se van a dar, hermanos, en la sociedad, a través de publicaciones de todo tipo y aún hasta de los mismos hombres famosos, artistas, y que todo ello va a trascender y que va a llegar a las mentes y a los corazones de los niños y de la gente joven y de la gente adulta. La palabra de Dios, hermanos, es el único refugio y la única guianza que necesitamos, que el hombre necesita para que su vida le vaya bien. Y solamente a través de ella vamos a poder descansar en la promesa de Dios, y que Dios hace milagros, de que Dios puede transformar las mentes y los corazones siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Dios confiadamente y pedirle a Dios por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestros hijos, y que Dios nos dé la fuerza y la autoridad
para también nosotros, hermanos, entrar en esa confianza en Dios y aprender también nosotros a dirigir nuestras vidas y lo que nos rodea. Entonces la maldad se va a multiplicar mucho, se va a ver en nuestras mismas familias, en nuestra sociedad, y que también nuestros hijos van a recibir enseñanzas, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios fuerza y sabiduría para enseñar también esto, y también que vean lo que somos nosotros ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. La mamá necesita al Señor Jesús, como el papá necesita al Señor Jesús. Ambos lo necesitamos para que el mismo Espíritu de Dios dirija nuestras vidas. Y aún la misma luz que puede estar en mamá o en papá, hermanos, sea bendecida dentro del hogar, para que haya esa gracia en la palabra y en el poder de Dios. Porque cuando no está la palabra de Dios, hermanos, también cada quien hace lo que quiere, cada quien podemos dejar que nuestros mismos muchachos hagan lo que quieran, y entonces se vuelve un caos, hermanos. Por eso necesitamos la palabra de Dios siempre, pues la palabra de Dios pone un alto y un tope a nuestras vidas bajo la gracia del Espíritu Santo. Y vienen tiempos difíciles, tiempos duros en el mundo, en la sociedad y en la política. Vienen tiempos difíciles y que solamente necesitamos la confianza y la fuerza en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos mucho por qué trabajar, mucho por qué aprender y mucho por qué pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a ver en el libro de Timoteo 3, ya lo hemos leído, pero nosotros tenemos que seguir anunciando. La iglesia es aquel fundamento, aquel pilar dentro de una sociedad, hermanos. Como también en nosotros tiene que haber esa diferencia. Porque la iglesia lo que anuncia, o la iglesia de Jesús, anuncia lo que es la luz de Jesús y la obediencia hacia nuestro Señor Jesús. Y en 2 Timoteo 3, esto va a ocurrir en el mundo, esto está ocurriendo ya. Son tiempos peligrosos porque uno ya a veces no sabe qué hacer, pero cuando esto ocurre, nos damos cuenta que el hombre por sí solo se descompone y por sí solo, hermanos, se corrompe. No hay, hermanos, antídoto que pueda cambiar la vida hecho por el hombre. El antídoto, hermanos, y la respuesta fue y es Jesucristo para transformar las mentes y el corazón del hombre y darle responsabilidad y darle el amor hacia su palabra para vivir bajo ese amor en la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos porque esto ocurrirá en el mundo y la gente será bombardeada de todo este tipo de actividades, de todo tipo de comportamiento y de actitud en el mundo, a tal grado que este comportamiento y esta forma de ser querrán afectar en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, hermanos, para desviarlos de su relación con Dios. Y la palabra de Dios nos muestra cómo van a ser esos tiempos peligrosos, cómo sucederá, hermanos, la actitud y el comportamiento de las personas, para que nosotros sepamos que el Señor viene pronto y que el comportamiento de los hombres va a ser de continuo la maldad, de continuo el deseo de sus pensamientos y de sus corazones, que querrán deleitarse y que querrán vivir para sí mismos. Por eso cuando nos reflexionamos,
y meditamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta en que a veces estamos cayendo para nosotros voltear nuestros ojos hacia Dios, pedirle perdón y decirle que nos ayude a mantenernos fieles en la vida cristiana. Y este va a ser, hermanos, el comportamiento de la sociedad, el comportamiento del mundo, el comportamiento de los hombres y de las mujeres y aún de los mismos, hermanos, niños. Este va a ser el comportamiento y son tiempos peligrosos porque se pierde el temor, se pierde el amor hacia Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no tendrán paz, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso, hermanos, el hombre vive a través de este carácter y de este temperamento. Y dice la Escritura, hermanos, cómo es ese comportamiento y cómo será todo esto. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras. En los últimos tiempos todo esto será el comportamiento del ser humano, de la persona, en todo lugar y en todo tiempo. Por eso necesita uno la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque sí, son tiempos difíciles y tiempos peligrosos. ¿Dónde se puede enseñar ese tipo de actividades, hermanos? Vemos cuánto tenemos que trabajar nosotros como iglesia, nosotros como padres, de una responsabilidad que, hermanos, ellos puedan conocer que efectivamente existe el amor de Dios y que la palabra de Dios es real. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está moviendo y se mueve dentro de nuestros corazones a través de un comportamiento en el cual nosotros buscamos a Dios y que luchamos contra todo este tipo de actividades y de cosas pecaminosas que se aumentan y que el objetivo es desviar al ser humano de su amor hacia Dios y empezar a vivir para sí. Vamos a ver la Escritura en el libro de Mateo 24. La maldad se multiplicará, este tipo de maldad se multiplicará, ya no habrá cosas buenas en el corazón de las personas. Y dice en Mateo 24, perdón, Mateo 24 dice así, que se va a multiplicar la maldad. Mateo 24 dice así, en el 12, se va a multiplicar la maldad y sí, muchos se enfriarán, muchos no sabrán o no querrán seguir viviendo para Dios. El amor de muchos se enfriará y no tendrán ánimo, no tendrán amor hacia las cosas de Dios, hacia la vida. El amor de muchos se enfriará. Quiere decir, hermanos, que esa energía y esa gracia en la cual está ese aliento y ese ánimo por seguir al Señor, pero cuando se multiplica la maldad, cuando va a haber traiciones en el hogar, traiciones en la sociedad, hermanos, va a ver que la maldad se multiplica en todo lugar, hermanos, a lo mejor que los hijos desobedecen, que hay desobediencia y que ya no hay ese amor, hermanos, muchos se enfriarán y dejarán de buscar al Señor y se empezarán a relacionar con ese tipo de actividades de maldad, y en vez de seguir buscando al Señor, se empezarán a enfriar y se empezarán a relacionar con ese tipo de actividades, porque ya no está ese amor para las cosas de Dios. Y cuando se empieza a enfriar la persona,
empieza a relacionarse más con las cosas del mundo, con las cosas del pecado, hermanos, y ya no va a haber ese amor hacia las cosas de Dios. Empezarán a ser amantes de lo malo y, hermanos, empezarán a aborrecer a Dios, y eso se va a estar viendo en el mundo, eso se va a estar viendo en los corazones, que se va a ir multiplicando en toda parte de lo que nos rodea. Por eso son tiempos peligrosos. Necesitamos la palabra de Dios y la luz de Dios. Cuando nuestra vida se va contaminando de ese tipo de acciones y empezamos a gritar más, y empezamos a pelear más, y empezamos a rezongar más, y empezamos a desobedecer más, y empezamos a alejarnos más de las cosas de Dios, son síntomas de que algo está enfriando nuestras vidas y que en algo estamos relacionándonos y ya no buscando la gracia y la presencia de Dios. Son tiempos peligrosos. Necesitamos la fuerza de Dios. Amén. Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no va a estar la fuerza para amar a Dios, y el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dice bien claro: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, de los que siguen, de los que caminan, se enfriará. Hermanos, ya no tendrán fuerza para seguir. Y la maldad se va a multiplicar, y lo vemos. Por eso necesitamos estar velando y estar dirigiendo y corrigiendo nuestras vidas, y también la de nuestros hijos, también de la nuestra y de lo que está alrededor nuestro, porque son tiempos peligrosos. Hermanos, el mundo se levantará, hermanos, con toda clase de maldad, también Satanás, para destruir las familias y los hogares, y lo logra a través de ese tipo de actividades que muestra Timoteo, hermanos, y la gente se empieza a destruir y a contaminar para su propia perdición. Vamos a ver estos pasajes. En el libro, hermanos, también de Romanos, habla esto: se va a multiplicar la maldad. Son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos, y habla cuál va a ser el comportamiento de las personas. Vamos a ver en Romanos capítulo 1. Amén. Dice así, Romanos capítulo 1: la maldad se va a multiplicar y se multiplicará. Cuando la maldad se multiplica, el amor se enfría de muchos y de la gente. La gente ya no quiere buscar a Dios, no quiere hacer lo bueno. Y en el libro de Romanos capítulo 1 habla de cómo va a ser y cómo es el ser humano, cómo la maldad se levanta en el corazón del hombre, y el hombre no busca a Dios. Dice Romanos capítulo 1, 18. Con esto vamos a ver esto. Dios existe. Amén. La gente no quiere meter a Dios en sus vidas, no quiere meter a Dios en sus familias, no quiere meter a Dios en sus negocios, en la sociedad o en la política. Lo hacen a un lado. El hombre hace a un lado a Dios porque piensa y siente que puede dirigir una familia, dirigir unos hijos sin el conocimiento y sin Dios. Ese es el error más grave y terrible del ser humano. Y eso es lo que ocurrió cuando, hermanos, el hombre desobedeció a Dios, y cuando Lucifer, hermanos, se rebeló contra Dios. Hicieron a un lado a Dios.
Hermano, Lucifer hizo a un lado a Dios, hermanos, y se rebeló, y hermanos, peleó contra Dios y perdió. Hermanos, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, Dios le dijo de una obediencia, de una relación con Dios cada día, hermanos, y el hombre, hermanos, por causa de la tentación, llegó el diablo, y ¿qué le dijo? No necesitas a Dios, porque bien sabe que el día que comas de este árbol serás como Dios. No necesitas a Dios, y tú serás como Dios. Podrás dirigir, hacer y deshacer. Hicieron a un lado a Dios. ¿Y qué ocurrió cuando hicieron a un lado a Dios? Hermanos, el hombre se dio cuenta que había pecado y que su vida estaba triste y arruinada. Hermanos, cuando nosotros hacemos a un lado a Dios en nuestras vidas se desmoronan, nuestras vidas pierden fuerza, pierden, hermanos, bendición cuando hacemos a un lado a Dios. Y esto es lo que va a ocurrir. Por eso invitamos a Dios nosotros en nuestros corazones, que nuestros hijos puedan leer la palabra de Dios, hermanos, que nosotros podamos leer la palabra de Dios, porque estamos buscando a Dios en lo que nos pasa. Cuando estamos tristes, estamos buscando a Dios en lo que nos pasa. Cuando nos sucede algo malo, pues vamos y le pedimos a Dios fuerza y aliento. En todo buscamos, Señor, ayúdanos, diríjanos y enséñanos. Estamos buscando a Dios porque lo necesitamos, y aunque el problema sea muy grande y la maldad sea muy grande, nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios. Solos nada podemos hacer. Necesitamos el consejo y el consuelo de la dirección de Dios en lo que nos pasa. Por eso necesitamos a Dios. Y por eso dice la Escritura, Dios existe, habla aquí, pero el hombre no quiso buscar a Dios en la existencia, sabiendo de que Dios existe y que Él es el único que puede controlar, hermanos, todo lo que ocurre en el mundo, porque Él lo hizo y Él tiene el poder, hermanos, y la sabiduría, hermanos, tan grande para que el hombre pueda ser bendecido en la dirección de Dios, y nos lo muestra a través de su palabra. No alejarnos de su palabra ni de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No quieren recibir de Dios. Dios dice que hagan esto, pero el hombre a través de la injusticia dice no, mejor nosotros y nuestras leyes y nuestro pensamiento y lo que nosotros pensamos, y no buscan de Dios como suele suceder en nosotros. Nosotros no somos suficientes para dirigirnos en el mundo. Necesitamos la dirección de Dios y no necesitamos rebelarnos contra Dios. Es que es mejor lo que yo pienso, es mejor lo que yo creo, es mejor lo que escucho y no lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hacemos a un lado la palabra de Dios y nos guiamos por lo que escuchamos y lo que dice la gente y el mundo, nos vamos a ver arruinados. Pero cuando empezamos a doblegarnos y a someternos en humildad a la palabra de Dios, y aunque nos duele y a veces es tan dolorosa la palabra de Dios, pero va a ser un descanso para nuestras almas, para nuestras familias, para nosotros mismos, porque estamos descansando en lo real y en lo verdadero, la palabra de Dios, y empezamos a dirigirnos en lo que ella está diciendo. Y es como vamos a encontrar la paz de Dios, y vamos a decir, como dijo David, hermanos, joven fui y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Porque está una, hermanos, confianza y una relación con Dios de que Dios va a obrar en lo que está pasando en nuestras vidas. Amén. No detener, hermanos, con injusticia la verdad, que es mejor lo que pensamos que lo que dice la palabra de Dios. Ese es un error. Necesitamos la palabra de Dios, y aunque no entendamos algunas cosas en la palabra de Dios, sino al contrario, digamos, Señor, yo no lo entiendo, pero voy a obedecer porque tú hablas a través de ella, es cuando estamos fortaleciendo nuestras vidas en Dios en medio de la sociedad que va a caminar siempre contra la verdad, contra la palabra de Dios, contra Dios, hermanos, y eso hace que nuestras vidas,
hermanos, puedan luchar, pero en la bendición de Dios contra un mundo que va en contra de Dios. Por eso la palabra de Dios es necesaria e útil para nosotros. Por eso dice, porque lo que Dios se ve, se conoce, los es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nos enseña su grandeza, su poder a través de la creación para que nosotros le busquemos. A veces queremos ayuda de algo, de alguien, ahí está. Dios nos muestra dónde está su presencia, su bendición en todo lo que Él hizo. Para nosotros buscarle, hermanos, buscarle. Señor, tú hiciste los cielos, tú hiciste toda esta creación. Señor, aquí estoy, ayúdame, ahí está tu poder. Hermanos, y lo que nos pasa y lo que nos duele, Él nos ha de ayudar. Por eso son tiempos peligrosos y tiempos difíciles, por lo que vamos a seguir viendo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios existe y es real a través de lo que Él creó, de los cielos, el sol. Él es real y Él está dispuesto para ayudarnos, y nosotros tenemos que voltear nuestros ojos hacia Dios, porque los tiempos son peligrosos. Sí, hermanos, peligrosos, de lo que vivimos, de lo que vemos en la maldad y que la palpamos. Por eso son tiempos peligrosos y necesitamos de Dios, y vienen cosas más peligrosas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, no hubo conciencia. Se envanecieron en sus razonamientos. Entró la razón, hermanos, e hizo a un lado la palabra de Dios. Hacemos a un lado la palabra de Dios y entra nuestra razón, lo que mejor, lo que pensamos, lo que creemos, y hermanos, empezamos a hacer a un lado la palabra de Dios, que trae responsabilidad sana y santa, hermanos, de parte de Dios, y se empieza a hacer a un lado. Hermanos, por eso a veces no queremos leer la palabra, no queremos meditar en ella, a veces no queremos recibirla, porque la palabra de Dios está fuera de nuestra razón, hermanos. Pero cuando entra bajo la gracia del Espíritu Santo, da nuestra razón y dirige nuestro espíritu en la verdad de Dios. Y nuestra razón es, hay que hacer lo que se quiera y vivir como se quiera. Y no es así. Y se envanecieron en sus razonamientos. Quiere decir, hermanos, fue hueco sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso la gente, hermanos, no puede ver el cambio de Dios en sus vidas, porque su corazón sigue entenebrecido y sigue duro. No quiere recibir la palabra de Dios. El día que recibimos la palabra de Dios, hasta nuestra manera de vestir cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de caminar cambia, porque es Dios quien nos da la gracia, hermanos. Antes nosotros nos gustaba hermanos, ir como quisiéramos, y a veces nos gusta vestir como quisiéramos, hermanos. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, hermanos, como quisiera. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo nos da disciplina y dirección, y nos arreglamos, porque vamos a una fiesta hermosa. No vamos a ir a lucir nuestros cuerpos. A veces en las iglesias las hermanas quieren ir bien entalladas para ver qué cuerpo es el mejor, enseñando pierna, enseñando espalda, enseñando brazos, hermanos, faldas, a ver qué alcanza a ver el hermano, tan cortas, y a ver qué alcanza de ver el hermano que está al frente. Hermanos, Dios cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vestir. Hermanos, Dios hace la obra que va en nuestro razonamiento, lo cambia, porque ya no es nuestro razonamiento, es la palabra de Dios que empieza a dirigirnos y enseñarnos que nuestro razonamiento, en lo que pensamos, es contrario, y empezamos a someternos a Dios, empezamos a decirle a Dios, dirígenos y enséñanos a través de ¿qué? De su palabra.
a través de lo que está aquí escrito. A veces se levantan tantos falsos profetas que ahora están consultando a Dios cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que cambiar, cómo tienen que peinarse. Hermanos, entran en una contrariedad a la palabra de Dios, que se olvidan que el Dios del cielo y su Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos. Hermanos, para enseñarnos el Espíritu de Dios, para darnos conciencia y darnos verdad. Y entonces a veces dicen, es que yo consulto a Jesús para ver qué color me pongo. Hermanos, ¿y dónde está la obra del Espíritu Santo? La están haciendo a un lado y están dejando que falsos profetas, falsas mujeres y hombres guíen sus vidas bajo sus razonamientos y no bajo la luz de la palabra de Dios. Por eso necesitamos a la palabra de Dios. Y por eso nos fue dado el Espíritu Santo. Jesús ya no iba a estar, hermanos, físicamente, pero sí el Espíritu Santo, para que fuera el Espíritu Santo dándonos luz a nuestro entendimiento de que necesitamos ver lo que somos en Cristo Jesús, hermanos. Y eso es la obra de Dios. Por eso es muy bonito saber lo que somos y a quién servimos. Por eso dice: y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, cuando se envaneció, fue entenebrecido. Ya no escucha razón, si yo soy así y listo. No, hermanos, es cuando entra ese envanecimiento en las mentes y en el corazón. Pero Dios es fiel, que quebranta nuestros corazones, hermanos, tan duros, y nos ayuda a entrar en razón y decir: sí, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y empezamos a conducirnos en lo que es bueno. Hermanos, a veces no hay un abrazo para los hijos, a veces no hay un amor para los hijos, porque nuestro razonamiento así es. Pero cuando entra la palabra de Dios, deshace nuestro razonamiento, y llega un momento en que te acercas a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, y los besas y los abrazas. Simplemente, ¿por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón. Y es cuando hacemos a un lado nuestro razonamiento y vemos que el Espíritu Santo nos va dando luz. Y exactamente, ya cuando vamos y nos reunimos, ya las hermanas no van a ver quién enseña más pierna y a ver quién enseña más hombros y quién más espalda. Ya no, hermanos, o qué pompas se ven más levantadas. Ya no, porque hay un conocimiento y un razonamiento que es la gracia de Dios, que nos da temor reverente delante de Dios. Y luego dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Nunca vamos a hacer nosotros nada por nosotros mismos. Y cuando ya uno se hace sabio, hermanos, ya no le podemos decir nada a nadie, porque ya sabe. Y ya cuando sabe, en vez de saber, se hace necio. Por eso necesitamos razonar y pensar un poco a través de la gracia de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, la sociedad va a ser embotada en su pensamiento. ¿Y qué pasa? Hermanos, profesando ser sabios en todo lo que quieren cambiar, hacer y deshacer, se van a hacer necios. Necesitamos doblegar el corazón ante Dios, el mundo y todo, para poder conocer el amor de Dios tan grande. Y dice: ahora, ¿por qué, hermanos? Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en aves, en cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No quieren de Dios, sino que quieren vivir en eso. Ahí está la inmundicia. Y cuando el hombre se entrega en la inmundicia y en toda clase de perversidad, toda clase de delincuencia, de maldad, hermanos, y de toda clase de desastre moral en la sociedad, es cuando uno se da cuenta en lo que uno cae, que uno solo no sabe. Uno dice: es que me voy a drogar para olvidar las penas. En ese momento lo que está haciendo es hacer a un lado a Dios. Y cuando uno se ve hundido en la droga y en la pobreza y cómo lo tiene, ahí se da cuenta uno de lo que es sin Dios, de lo que uno pensaba que era sabiduría y era sabio. Hermanos, se ve uno hundido y se ve uno triste. Es cuando uno tiene que volver los ojos a Dios y decir: Señor, yo estoy mal, te necesito. Señor, yo erré, yo he pecado, no está bien. Señor, te necesito. Es ahí cuando uno ve, hermanos, que lejos de Dios uno entra, hermanos, en la corrupción, hermanos, y se corrompe. ¿Como qué? Como un animal, cuando uno hace lado a Dios. Y es lo que muestra
El ser humano, cuando se ha alejado de Dios, sociedades corrompidas, hogares corrompidos, hermanos, vidas fracasadas, vidas tristes, vidas sin aliento, vidas sin el deseo de la vida, hermanos, porque hemos hecho a un lado a Dios o porque el hombre hace a un lado a Dios y se ve en su naturaleza que sin Dios solamente es, hermanos, tristeza y que uno vuelve a la basura y el hundimiento en el lodo, hermanos, para ver su fracaso. Por eso necesitamos a Dios. Amén. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Siempre, hermanos, para que nos vaya bien. Y dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Piensan que sin Dios pueden hacer las cosas bien? Ahí está. ¿Cuánta gente que no busca de Dios está hundida, hermanos, en la maldad, hermanos, en la tristeza y en la soledad? No es feliz. Tiene que seguir haciendo la maldad para sentirse feliz. Hermanos, tiene que seguir haciendo cosas malas para sentirse real. Y cada día eso se está hundiendo más y más. Gente que se separa de los matrimonios, hermanos, y vuelve a buscar otro, y vuelve a buscar otra, y así se la viven, hermanos, porque no es lo que va a llenar sus corazones. Lo que llena los corazones es la verdad en Dios, para vivir en esa obediencia en la cual Dios bendijo el matrimonio. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que lejos de Dios y de la palabra de Dios no somos nada. Luego dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Por eso andan conforme lo que sus corazones les dictan y les dicen. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso, hermanos, la sociedad está como está. Por eso su cuerpo, en vez de ser templo del Espíritu Santo, no. Ya la persona se pone un tatuaje en la espalda, luego en el pecho, luego en la mano, ya luego se agujera la oreja y se pone una argolla, ya no una argolla, se empieza a poner una argolla más grande. Hermanos, si ya no le gustó una argolla y quiere llamar a la sociedad y quiere sentirse libre, y ya se pone aquí una cosa, y luego otra, y luego saca la lengua y otra en la lengua, y otra en la nariz. Se está viendo que cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, hermanos, están deshonrando en sí sus propios cuerpos. Y luego decimos, Dios es bueno y nuestras vidas corruptas. Entonces Dios nos entrega a sus razonamientos. Por eso necesitamos la bendición de Dios, enseñar a nuestros hijos que sus cuerpos le pertenecen a Dios, hermanos, porque de Dios los formó y sus cuerpos son para glorificar a Dios. Y eso tenemos mucho que trabajar, hermanos, con ellos, con nosotros mismos. Y empiezan a deshonrar sus propios cuerpos, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque a sus cuerpos les empiezan a dar lo que quieren. Hermanos, el hombre dice, pues me voy a tomar una cerveza y se vuelve alcohólico. Hermanos, si su cuerpo viene a hacer una deshonra, ya después está en la calle tristemente, tirado, sin ropa, hermanos, pelo largo, hermanos, sucio. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a lo que ellos querían, hermanos, a la inmundicia, como dice aquí, hermanos, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los deshonraron. Este cuerpo es para glorificar a Dios, pero lo deshonraron. Ya no hay una honra en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque fueron entregados a sus concupiscencias. Por eso nuestros hijos tienen ganas de todo. Hermanos, ven lo que hace fulano, ven lo que hace sutano y quieren lo mismo. Él trae el pelo largo, el otro compañero, y él quiere traer el pelo largo. Empiezan a deshonrar sus propios cuerpos porque no empiezan a tomar en cuenta a Dios, y nosotros no sabemos enseñarlos y dirigirlos. Necesitamos orar con fuerza en Dios, hermanos, por ellos, y también nosotros necesitamos enseñarles que sus cuerpos son de bendición y que allá afuera hay un mundo que quiere destruirlos, que quiere derribarlos, y pedir a Dios para que puedan tener fuerzas en aborrecer el mal y decirles, hijos, vamos a pedirle a Dios ayuda por lo que te está pasando, y estar ahí luchando, hermanos. Pero a veces no queremos luchar, queremos dormir espiritualmente. En vez de ir a orar, hermanos, hagan y déjalo que hagan lo que quieran. Esto es lo que se está cumpliendo, deshonrando
tras sí sus propios cuerpos, entregados sus concupiscencias. Por eso hoy en día el muchacho se puede vestir con los pantalones hasta las pompas. Puede traer, hermanos, arete, puede traer pelo largo, hermanos, puede hacerse tatuajes, hermanos, perforaciones, simplemente ¿por qué? Porque a él le gustan, deshonrando en sí sus propios cuerpos. Pero cuando sabe uno que le pertenece a Dios, hermanos, Él nos perdona y hasta nos da vergüenza en todo lo que nos ponemos delante del Dios santo y justo, porque ya no vamos a ver a papá y a mamá, vamos a ver a Dios santo y justo, a quien hemos deshonrado, y es donde nos da vergüenza y decimos: Señor, perdóname. Y después a los que están a nuestro alrededor. Pero esto es lo que se va a aumentar. Son tiempos peligrosos. Ya cuando uno de nuestros hijos se perfora y empieza a hacer esas cosas, son peligrosos, porque un día, hermanos, sus corazones serán tan duros que no sabrán diferenciar entre el poder de Dios y las cosas del mundo, y se hundirán en la tristeza, hermanos. Por eso son tiempos peligrosos. Cuando hacen a un lado a Dios, ¿por qué? Por sus concupiscencias, que dice, Dios los entrega a sus razonamientos, a los deseos de su corazón, y que deshonran tras sí sus propios cuerpos. Y ya la mujer, olvídese, hermanos. Por eso la iglesia no es más, hermanos, que un lugar donde glorificamos a Dios, pero el que toca las vidas y el que hace que uno cambie es Dios, no es el hombre. ¿Cuántas veces nuestros papás nos dicen nosotros socarrones? Y qué bueno que nos dicen y nos ponen un alto, hermanos, pero cuando la palabra de Dios entra, gracias a esos consejos, Dios, hermanos, nos hace ver, hermanos, su amor y su misericordia, y cambiamos porque Dios hace la obra, dejamos que Él obre. Y nos humillamos ante Dios. Por eso a veces las mujeres allá afuera, ¿qué hacen? Deshonran entre sí sus propios cuerpos. Hay modas, y ya han durado, hermanos. Y ya hoy en día los pantalones, hay unos que traen las mujeres como mayones y ya están tan rotos de los lados, porque ya sí se compran, ya se le ve la pierna a la mujer. Pero bueno, es una prenda de vestir. Y así la mujer se está vistiendo, hermanos, deshonrando sus propios cuerpos. Hermanos, necesitamos aprender muchas cosas en nuestras vidas, y deshonrando entre sus propios cuerpos por lo mismo. Ya que cualquiera los vea, antes lo veía nada más el cuerpo el marido, no, pues ahora enséñales a todo público. No, vístete para que se te note el calzón. Y si es negro, para que se vea. Hermanos, la gente no comprende todo eso, hermanos, y nosotros somos luz. Eso va a ser el mundo, hermanos. Solo Dios puede cambiarnos, pero nosotros tenemos que limpiarnos y saber lo que somos en Cristo Jesús. Ya que cambiaron la verdad, exactamente. Dios nos creó, hermanos, como es, con verdad. Dios no hizo, hermanos, mujer, hermanos, hombre, ni hizo hombre, mujer, hermanos. Dios nos hizo, hermanos, conforme a su imagen y semejanza. Y Dios, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Y Dios nos creó, hermanos, sin perforaciones, sin tatuajes, hermanos, sin un pelo largo, hermanos. Hermanos, Dios nos creó en esa verdad pura y santa en la cual tenemos que buscar a Dios. Por eso la palabra de Dios es luz. Por eso la palabra de Dios no cabe en los razonamientos humanos, solo en los corazones arrepentidos por la gracia de Dios. Ahí cabe, y es cuando Dios se glorifica. Hermano, lo que el diablo destruye, hermanos, por causa de nuestra ignorancia, Dios lo transforma por amor a su nombre y para gloria de su nombre. La palabra de Dios es real. Amén. Dice, los hombres cambiaron, ¿qué? Y ya que cambiaron la verdad, el niño no cambió la verdad, hermanos. Ya el hombre con sus razonamientos cambió la verdad. Dios no nos formó en el alcoholismo, en la drogadicción, hermanos, en el pleito, hermanos, en la violencia familiar. No, Dios nos dio esa bendición para ser, hermanos, fieles a Él. Pero nosotros cambiamos, ¿qué? La verdad de Dios, hermanos, por la mentira que el mundo ofrece,
que Satanás nos presenta, hermanos, cambiamos la verdad. Dios nos dio esa verdad, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hermanos, Dios nos dio en esa verdad el hombre, hombre y la mujer, mujer, hermanos. ¿Y qué nos enseña? Que nos amemos, que nos queramos y que a nuestros hijos los amamos y los queramos, pero cambiamos la verdad por la mentira, por lo que la gente dice y no por lo que Dios nos está enseñando. Dice, cambiaron la verdad ¿de quién? De Dios. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Están cambiando la verdad, hermanos, de Dios por la mentira y la están estableciendo en la sociedad, en los hogares, en la política. Por eso la palabra de Dios, cuando entra, como dice la palabra de Dios, y escribiré la palabra de Dios, ¿en dónde? En las tablas del corazón. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice ahí, entonces, ¿qué es lo que entra? ¿O qué es lo que cabe en estas palabras? Por eso, dice así en Hebreos, dice la Escritura, cuántas cosas nos enseña para que nosotros, en Hebreos, dice así, lo que Él nos ha enseñado para darnos bendición. Dice en Hebreos 8, 10. Entonces, esto es lo que ocurre, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Hebreos 8:10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en ¿dónde? En la mente. Porque sabe que el hombre, si no tiene la mente, hermanos, en Dios, el hombre se corrompe. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, esto es lo que ocurre cuando no entra lo que dijo la hermana o el hermano, bendito sea Dios. Cuando entra la palabra de Dios, es la que entra la ley de Dios en su mente, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es cuando nos dice, y serán mis hijos y yo seré su Dios. Gloria, aleluya. Entonces, ya es cuando tú quieres caminar conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios dice. Por eso dicen, es que en la iglesia nos dicen y nos prohíben y nos dicen que esto sí, que esto no. Hermanos, no es el hombre, hermanos, no es la iglesia, es la palabra de Dios que nos da luz y entendimiento y ahora nos gozamos por la verdad. Y es la que se transmite y es la que se debe de vivir. Es esa verdad, no nuestra verdad o nuestro razonamiento, porque es mentira lo nuestro. Pero cuando entra Él, hermanos, Él es fiel y nos ayuda, hermanos. Vamos a ver en Romanos 1 y terminamos. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, hoy en día se va a estar enseñando en las primarias, en las secundarias y desde los niños, que si tú quieres cambiar de sexo lo puedes hacer, o de género. Hermanos, si eso se va a estar enseñando, no es de extrañarnos, no es de espantarnos, hermanos, sino de saber que el Señor viene pronto y que nosotros como padres tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y orar por nuestros hijos y reprender todo espíritu inmundo de suciedad sobre sus mentes y sus corazones, para que siempre sepan que ellos son una bendición conforme Dios los creó. Y no cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que va a estar haciendo el ser humano. Hacen a un lado a Dios y cambian la verdad de Dios y establecen la mentira, establecen lo que ellos piensan que es lo mejor, pero va a ser, hermano, la tristeza y la desgracia, sí, de un presente y también de un futuro. Porque lo que se legaliza es lo que se sembrará el día de mañana a todos los niveles. Por eso necesita el pueblo, hermano, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a cambiar lo que nosotros queremos cambiar. Es la palabra lo que Él va a cambiar. Y cambiaron la verdad de Dios por la
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, hermanos, por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, eso que el hombre hace es vergonzoso. El que se acuesta con un niño, el que está robando, el que está mintiendo, el que está chismeando, el que está viviendo en el alcoholismo, son, hermanos, pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque así no fuimos creados. Fuimos creados para alabar y glorificar a Dios, pero nosotros cambiamos a Dios y establecimos nuestros pensamientos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a darnos luz. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, porque el hombre necesita a Dios. Tú y yo necesitamos a Dios. Yo desde mis 16, de mis 13 años me di cuenta que necesitaba a Dios. Uno necesita a Dios. Él es la única fuente que nos puede liberar y ayudar y cambiar. Nadie, solo, hermanos, la gracia de Jesús. Por eso la humanidad está entregada a pasiones vergonzosas, pero la gente es feliz. La gente le gusta, lo ve normal y natural. Pero hermanos, el hombre no está viviendo en lo natural, está viviendo, hermanos, en lo vergonzoso de su condición, hermanos, y su naturaleza pecaminosa, lejos de Dios. ¿Y qué es lo que se está viendo en el mundo? Una sociedad, un pueblo, unas naciones y un país sin Dios. El día en que los pueblos y las naciones y las familias dejen que entre Dios y uno buscar de Dios, entonces veremos la obra y la transformación que Dios hace en todos los niveles. Por eso dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres ya existía en el pasado, hermanos, se movía. Hermanos, hoy nosotros en este siglo XX, siglo XXI, hoy se vuelve a ver lo que un día el apóstol Pablo dijo, lo que es de la antigüedad, que el hombre sin Dios, hermanos, lo que hace es una vergüenza, pero para ellos que no han conocido a Dios y el hombre que no conoce a Dios es, hermanos, parte de su deleite y su destrucción y de su naturaleza, hermanos, pecaminosa, alejados de Dios, causan pura vergüenza. Dice, por eso aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Hermanos, ya se está dando esas leyes, hermanos, de que el hombre ya públicamente, hermanos, puede casarse mujer con mujer y hombre con hombre. De la sociedad necesita libertad, no necesita discriminación, no necesita ser, hermanos, tachada, hermanos, pero la palabra de Dios está hablando cuál es su condición de ese tipo de gente y de personas que lejos de Dios lo que uno hace es vergüenza y que los tiempos son peligrosos. Y eso se está aumentando, hermanos. Por eso nosotros tenemos que velar hoy con la palabra, la familia. Dios no nos formó así, pero nos entregó a nuestras pasiones, hermanos, los deseos de nuestro corazón. ¿Y qué pasa, hermanos? Deshonramos nuestros propios cuerpos, y eso es lo que está haciendo el hombre, entregándose a lo de sí mismo y alejándose de Dios. Y esto es lo que ya se está enseñando en muchas escuelas. Por eso ya, hermanos, los ataques de Satanás están llegando y llegan. Por eso el niño llega un momento a saber en que no sabe si es niño o es niña, aunque sea niño. Y como no se siente ni niño, dice que es niña. Y nosotros, para en vez de luchar, pues vamos a buscarle que él pueda aceptar.
lo que Él quiere ser. Son tiempos peligrosos, sí, porque la sociedad dice una cosa y Dios dice otra cosa, y lo que Dios dice es real y verdadero, y tenemos que luchar y armarnos de lo que Dios dice para que Él sea liberando lo que está ocurriendo en nuestras vidas y en nuestro hogar. Necesitamos a Dios porque Él es el único que cambia de la homosexualidad y el lesbianismo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, por eso nos dice lo que tenemos que hacer. Y hoy nosotros no luchamos, no oramos, no velamos, o a veces ni ayunamos, porque el mundo está caminando. Déjalas que se abracen mujeres con mujeres, o que nuestra hija se abrace con otra hija y se bese. No te preocupes, déjala. Hermanos, son tiempos peligrosos. Sí, son peligrosos. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja y están haciendo a un lado a lo que Dios creó como los creó. De igual manera, también quienes los hombres, hermanos, tenemos que luchar, tenemos que cuidar, hermanos, lo que Dios nos creó, hermanos, cuidar a nuestros hijos de todos los tíos, de los amigos, de todo, porque luego abusan de ellos sexualmente, hermanos. Y es cuando entra un odio hacia las personas del mismo sexo, y es cuando entran los espíritus para tomar sus mentes desde niños y un día destruirlos y guiarlos, hermanos, a otro tipo, hermanos, de naturaleza contraria a la que fueron creados. Y necesitamos pedirle a Dios fuerza y sabiduría, porque es triste. Necesita uno la bendición de Dios y la gracia de Dios para estar orando y velando. Hermanos, si es triste que a nuestro hijo le gusten los hombres y a nuestra hija las mujeres, es triste. Hay que levantarnos y hay que luchar. Señor, ten misericordia, y Él es fiel y misericordioso. Porque eso es triste. Son tiempos peligrosos. Porque nuestros hijos sean unos ladrones, unos vagos, unos, hermanos, gente sin malviviente. Ya cuando empieza a hacer esto y lo otro, y a perforarse y a taparse, es triste y vergonzoso para uno. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta cuánto necesitamos de Dios y qué tenemos que hacer, orar por ellos. Señor, reprende todo espíritu, ten misericordia, ayúdanos. Tenemos que levantarnos en una lucha espiritual y estar orando y dándonos paz. Danos fuerza, Señor, que escuchen tu palabra. Cámbianos, Señor, danos valor para enfrentar, danos valor, danos gracia. Y el Dios que predicamos es real, hermanos. Él ha cambiado, hermanos, a guerrilleros, pandilleros, homosexuales, lesbianas, borrachos, drogadictos, rateros, hermanos, de todo, como dice su palabra, hermanos, en 1 Corintios. Y estos eran algunos, pero ¿con qué fueron cambiados? Es que le fueron a hacer una brujería y fueron cambiados. No, hermanos, la persona va a dejar el pecado y va a dejar su comportamiento y su manera de vivir vergonzosa, como lo dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios 6, hermanos, del 11, hermanos, que nos dice: y estos erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En quién, hermanos? En el método de los bautistas, metodistas. No, en la sangre de Jesucristo. Él es el único que hace y cambia al ladrón, al borracho, hermanos, al maldiciente, al mentiroso, al homosexual y a la lesbiana, hermanos, y al más malo, hermanos, de pensamientos. Lo que hace es la sangre de Jesucristo, es lo que lo va a cambiar, y que dice, y lo va a lavar y lo va a transformar y lo va a hacer real en la verdad. No en vano está esta escritura. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. No, hermanos, no puede cambiar, hermanos, ni nuestras mandas, ni nuestras idas, hermanos, de peregrinación y encomendarnos a un ídolo y a otro, o al hechicero o la hechicera. No, lo que hace
es el cambio, la sangre de Jesucristo, y usted puede clamar y creerle a Dios y Él lo va a hacer en su misericordia. Para que eso que es vergonzoso sea sometido en la verdad. Hermanos, y en Romanos 1, y de igual modo también los hombres. Ya los hombres se pueden besar, se pueden abrazar y pueden adoptar niños. Todo eso es triste y nos muestra lo que es una sociedad y lo que es un hombre sin Dios, hermanos, totalmente, hermanos, depravada a lo que Dios nos ha creado. Pero el hombre así quiere, la sociedad así quiere, y lo que va a hacer es que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos que vergonzosos, pero ellos le llaman amor, le llaman libertad, le llaman un principio de valor en la sociedad que es amor. Ahora puede amar el hombre a otro hombre y besarse y acostarse y quedarse juntos. Pero la palabra de Dios le dice hechos vergonzosos. Dice, y cometieron hechos vergonzosos, ¿quiénes? La palabra es clara, hombres con hombres. No es amor, es una vergüenza cuando nos hemos dado cuenta que nos alejamos de Dios, y lo que va a hacer el enemigo es destruirnos y hundirnos más y más, y eso es lo que se está moviendo en el mundo, hechos vergonzosos, pero el mundo le llama libertad y le llama amor entre hombres y mujeres con mujeres, pero la palabra de Dios nos dice qué es lo que está ocurriendo. Tiene el hombre que despertar. Voy a terminar. Hombres con hombres, hechos vergonzosos, hermanos. No es un orgullo, hermanos, es una tristeza ver que eso está sucediendo en la sociedad, porque la sociedad se está alejando de Dios. Pero para el hombre que no tiene la razón de Dios y el conocimiento de Dios, es un orgullo. Qué bueno que mi hijo conoce el amor, pero es el amor contrario, no el amor de Dios. Es un amor mentiroso, porque ahora está amando a un hombre. Ya no se va a quedar viudo, ya no se va a quedar solo, ya no va a quedar solo en la vida, tiene un compañero. Qué triste es, hermanos. Y entonces la gente lo absorbe como esponja, esa mentira, y lo que va a hacer un presente va a destruir un futuro, hermanos. Y ya se adoptan los niños. Todo se está haciendo, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Por lo mismo que en los lugares donde se debe de predicar la palabra de Dios, no se predica. No dejan predicar la palabra de Dios a través de los medios. Si los medios, hermanos, deben de saber, y uno debe saber, que lo único que puede cambiar al mundo es la palabra de Dios, pura y sin mancha. Hombres con hombres, y van a recibir en sí mismo la retribución debida a su extravío. Un día serán juzgados y condenados. Y no digan, ¿por qué Dios los mandó al infierno? ¿Por qué están sufriendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque ellos mismos o uno mismo decide lo que uno quiere recibir, hermanos. Lo que se siembra, hermanos, lo que uno quiere cosechar. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Y sí, hermanos, guiar y dirigir. Nuestros hijos no necesitan tatuarse, no necesitan perforarse. No, hermanos, necesitan a Dios en sus corazones y van a experimentar la libertad de Dios, y Dios les va a dar un hombre y una mujer, no, hermanos, porque son iguales, hermanos, en la carne, no, sino porque son uno a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios por su misericordia. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está, Dios entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ya luego dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Todo esto surge en el corazón del hombre, hermanos, y hoy lo vemos, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios. Pues ¿cómo no van a aborrecer a Dios cuando están escuchando la verdad, hermanos, la verdad que los puede salvar, hermanos, y en vez de amar la verdad, aborrecen a Dios? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y dice todo lo que están haciendo, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya fulano se hizo esto, pues yo también te digo que te hagan lo mismo. Se gozan haciendo lo mismo. Y termino con lo que está en Apocalipsis. La maldad se va a multiplicar y se multiplicará tanto que solamente necesitamos la palabra de Dios, hermanos, buscar el rostro del Señor y pedirle fuerza, sabiduría en todo tiempo. Son tiempos peligrosos. Y lo que dice en Apocalipsis 9:20, cuando el Señor Jesús, hermanos, derrame sus juicios y su ira caiga sobre la tierra, la gente no va a querer cambiar, va a tener sus razonamientos, la maldad se seguirá multiplicando, aun cuando las plagas y la ira de Dios esté cayendo sobre la tierra, la gente seguirá, hermanos, alejándose de Dios. ¿Cómo? Hermanos, por eso la maldad se va a multiplicar en extremo. Por eso hoy en día abren el motel El Paraíso, el motel de Dallas y el motel de Bonita Noche. En cada esquina, en cada cuadra se están abriendo los moteles, y eso quiere decir que se está cumpliendo bien claro lo que dice la palabra de Dios. Y en cada esquina venden droga, en cada esquina venden alcohol, en cada esquina, hermanos, existe toda esa maldad, porque se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Y hoy cualquiera en las calles pega, hermano, lo que dice la lectura del tarot, y yo le libro de la hechicería mala con magia blanca. Todo eso se está aumentando porque se va a cumplir lo que está aquí escrito. El hombre desesperado busca satisfacerse a su conveniencia y ser libre en las cosas que el mundo ofrece y no en lo que Dios ofreció a su Hijo unigénito, y el hombre se condena por sí solo y se pervierte porque se olvida de Dios. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, ya se habían muerto con estas plagas, ni aún así, por eso necesitamos a Dios, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes, a los demonios. Se van a encomendar a todos los dioses que se vean en aquel tiempo, hermanos, se van a encomendar a ellos para que los libre, ignorando y haciendo a un lado que el que tiene poder sobre todos los juicios se llama Jesucristo, como dice su palabra. Temer y darle gloria y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, y la gente va a decir no, porque la maldad en el corazón es mucha, hermanos. Y dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. ¿Y qué va a pasar? Se va a acabar la maldad, se va a acabar las infidelidades. No, hermanos. En el tiempo en que los juicios de Dios caigan, ni así se van a arrepentir. Oh Dios mío, cuánto te necesitamos. Dice, y ni se arrepintieron de qué. Van a seguir matando, aun cuando vean los juicios de Dios, van a seguir matándose los hombres con los hombres, matándose, andando ¿qué? En homicidios. Ya la maldad es mucha. El hombre es, hermanos, por naturaleza malo, y vemos que cuando no tiene a Dios se da cuenta de cómo es tan inútil. Ni de sus ¿qué? Hechicerías. Se van a ir encomendando de nuevo a la hechicería. El único que tiene control sobre todo lo que ocurre y pasa es Jesucristo. Nadie nos puede ayudar más que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ni en sus hechicerías, ni qué,
Hermanos, cuando tenga la oportunidad la gente va a ir a fornicar. No, ya no va a existir esa lealtad en el matrimonio. Y en estos tiempos ya no va a existir esa lealtad en el matrimonio. Cualquiera que le diga me gustas, pues ahí van y se encajan, hermanos, en los cuartos de los hoteles o donde sea y a fornicar. Al fin que no hay un matrimonio que una. No hay matrimonio, no hay ese matrimonio. Fornicación, relaciones fuera del matrimonio. Ni de qué, ni de sus fornicaciones. Por eso no, hermanos, se están abriendo tantas cosas de esas. Porque la gente va a seguir satisfaciéndose en lo que su carne quiere y en lo que quiere, lejos de Dios. Ni en qué no se van a arrepentir de sus fornicaciones. Ni de qué, hermanos. Ahorita la gente sigue robando y nos espantamos, sí, hermanos, es triste. Pero cuando el Señor derrame sus juicios y su ira, hermanos, después de todo ello, la gente va a seguir, ¿qué? En sus andadas, va a seguir robando. No, hermanos, si las cosas vienen duras, difíciles, porque el hombre se aparta de Dios. Y aun cuando vengan los juicios de Dios, la gente va a seguir en estos pecados que predominarán y se moverán ¿dónde? En el mundo. Por eso necesitamos la luz y la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Toda clase de persecución, hermanos, ¿contra quiénes? Hermanos, contra aquellos que guardan, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, en sus mentes y en sus corazones. Por eso, ¿qué es lo que dice, hermanos? Y termino con Apocalipsis 12:17. Esto va a ser la guerra. Tenemos mucho trabajo, hermanos, día a día. No hay que cambiar la verdad por la mentira. Nosotros quisiéramos nuestra familia bien y nosotros bien. No hay que cambiar esa verdad porque la verdad es el bien que necesitamos. Entonces dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y los que llevan, ¿qué? Un testimonio. Los que llevamos un testimonio, y Dios nos guarde, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Contra ellos va el enemigo. Hermanos, por eso el enemigo no descansa. Y ese es el testimonio de lo que ellos llevan, y contra ellos va el enemigo. Por eso, ¿cuánto necesitamos del Señor, hermanos, y meditar un poco en nosotros? ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Todos, cada día de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mundo es fuerte, hermanos, es grande, pero mayor es Dios que nos está enseñando la manera de caminar. La maldad se multiplicará. Póngase de pie, hermanos, y oremos al Señor. Hay cosas que tenemos que arreglar ante Dios, todos nosotros. Cosas que tenemos que aprender a hacer y cosas que tenemos que honrar, como es en la presencia de Dios y su palabra. Padre del cielo, compartir tu palabra, Señor, para nosotros, Señor, es una bendición. Permítenos caminar contigo. Te ruego, Señor, por tu pueblo, por los hermanos que tienen sus luchas. Dales fuerza, Señor, y aliento. Que nunca, Señor, nos olvidemos de dónde nos has levantado. Tú eres el Salvador del mundo, Señor Jesús, y necesitamos tu favor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a velar por nuestros hijos, Señor, los cuales van creciendo y se encontrarán con un mundo, Señor, que destruye y que pervierte los pensamientos. Te pedimos poder, autoridad en tu nombre para hablar con ellos, para estar con ellos, en tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Sí, amén. Gloria al Señor por su palabra. Su palabra es santa y espírita. Y pues santo es nuestro Dios. Y así dice que debemos, ¿verdad?, a nuestro Dios. Ser santos como Él es santo. Y pues vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor y esforzándonos, ¿verdad? Pues vamos a entonar unos cantos, hermanos, y pues el que guste pasar a depositar la ofrenda, pues, adelante. Dice este canto: he decidido seguir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado.
que oren por la ofrenda y nos despida en oración. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria al Señor. Dice este canto: toma por favor mi mano, Gloria a Señor. Dios. Amén. Toma por favor